Bienvenidos a Razonando Ando. Mi nombre es Giramauri Ramírez, docente de la institución educativa Francisco Javier Cisneros del municipio de Puerto Colombia. En el día de hoy vamos a hablar de dos joyas de la geometría, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Todo estudiante de primaria, bachillerato o universidad está familiarizado con estos nombres, Pitágoras y Tales. Teorema de Tales. Este axioma nos permite afirmar que si trazamos un segmento DE paralelo a uno de los lados del triángulo ABC, como muestra la figura, podemos afirmar que se determinan dos triángulos similares o semejantes. Esta semejanza de los dos triángulos nos permite afirmar que sus lados son proporcionales, es decir, el lado AB del triángulo más grande es AD, así como AC es AE, el lado del triángulo más pequeño. De igual manera, el lado BC es ADE, como nos muestra la figura. Ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple para triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos donde encontramos un ángulo recto. En el triángulo rectángulo hay un lado más largo, que en la imagen es el lado A. A ese lado se le llama hipotenusa. A los lados más cortos, a los lados que forman el ángulo recto, se les llama catetos. El teorema de Pitágoras nos dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, A cuadrado es igual a la suma de B cuadrado más C cuadrado. A continuación vamos a resolver un problema de un triángulo rectángulo donde debemos hallar el valor de X como muestra la figura. El valor de X corresponde a la medida del segmento ED. Como sabemos, ED es paralelo a BC porque vemos que se forman dos ángulos rectos con el segmento AB. Luego, ED es paralelo con BD. Y se cumple aquí también el teorema de Tales. Podemos aplicar la proporcionalidad entre sus lados. Si nosotros vamos a aplicar la proporcionalidad entre los lados, nos hace falta conocer el lado AB, que es el lado más largo. Por eso debemos aplicar primero el teorema de Pitágoras. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa del triángulo grande mide 30 centímetros. Entonces, 30 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto que se encuentra en la parte inferior, es decir, la medida del lado BC del triángulo grande, mide 22. Entonces tendríamos 22 al cuadrado, más AB, que es el cateto desconocido. Aplicamos transposición de términos y despejamos la medida de AB. Al hacer todo este proceso, encontramos que el cuadrado de la medida del lado AB es 416. Luego hacemos la raíz cuadrada y encontramos que AB mide 20,4 centímetros aproximadamente. Ya hemos encontrado la medida del lado del triángulo mayor. Ahora aplicamos el teorema de Tales. El teorema de Tales nos permite hacer la proporción entre sus lados. Al mirar la imagen, el lado de la base BC mide 22 centímetros. 22 centímetros es AX, que es nuestra incógnita, equivale a la relación que hay entre el lado AB, que ya lo encontramos, que mide 20,4 centímetros, y el lado AE, y que mide 10 centímetros. Entonces nos queda la relación 20,4 es a 10, como 22 es a X. Para resolver la X, multiplicamos en cruz, multiplicamos las diagonales y tendríamos 10 por 22, y el 20,4 que estaría multiplicando a la X pasaría a dividir, y tenemos 10 por 22 dividido entre 20,4. Hacemos los cálculos y encontramos que el valor de X es aproximadamente 10,8 centímetros. En el día de hoy hemos estudiado los teoremas de Tales y el teorema de Pitágoras, dos joyas de la geometría. Nos vemos en la próxima en Razonando Ando.